¿Qué tal, amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la información. La promoción que se está dando en todo el país en los eventos donde se presenta Andrés Manuel López Obrador, el llamado voto masivo que tanto se ve en las redes sociales, voto masivo, bueno, en primera instancia es porque es la única manera de sacar un margen de diferencia que sea imposible truquear, como lo vamos a ver en el próximo programa por parte del Instituto Nacional Electoral, que vemos, no tiene ninguna credibilidad. Lo dice la misma sociedad, lo observan los ciudadanos, que por cierto, se ha hecho pato el INE para quitar de los spots a los niños, que se les están violentando sus derechos humanos. Está comprobado que los están usando como carne de cañón en una contienda electoral donde se sienten perdidos, entre ellos los spots de Ratalla y de Meón el Miade. Pero pues a lo más que llega el INE es a generar una multa que pues pecata minuta, poquito dinero, pues, minucias para lo que se gasta en una campaña electoral. No tomando el tema principal, el voto masivo. ¿Qué significa el voto masivo? Es decir, cruzar las boletas por un candidato o por una coalición. En este caso tenemos 3 coaliciones y 2 que se dicen independientes. El otro, Fuerza Ratar, que se llamaba Fuerza, o ¿cómo se llama, Carlos? Perdón, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Albino. El de Ríos Peter. El de Ríos Peter ¿Cómo es se llama? La Red Jaguar. Red Jaguar, Red Ratar. Bien, explícanos, mi querido Charlie Boy, Karlovich, o Duvalín, como nos dice ahí el Casio, ¿qué es el voto masivo? ¿Qué es lo que piden con voto masivo? Ok, el voto masivo es que usted cruce las boletas para diputados federales, para senadores y presidente de la República. Para gobernador del estado, donde va a haber. Y para gobernador del estado, donde va a ser, y para diputados locales, donde van a tener, que haga un voto por todos las propuestas de Juntos Haremos Historia. ¿Cuál es el fin? El fin es que si no hay una mayoría en el Congreso, difícilmente se va a hacer la transformación social de este país. Transformación que necesitamos para adecuar leyes, para transformar leyes que ya están ahorita en el tintero, trabajando, o para derogar algunas y reformarlas que de veras sean productivas para los mexicanos y no nada más para los extranjeros o para los unos cuantos que gobiernan en el día de hoy. Entonces, votar por todas las fórmulas de Juntos Haremos Historia es demasiado importante. No se recomienda no ir por el voto cruzado. ¿Qué es el voto cruzado? Cuando usted tiene una empatía con Andrés Manuel López Obrador, pero a lo mejor usted en su comunidad hay un diputado, un candidato a diputado federal, el cual no conoce tanto, propuesto por Morena, conoce más al del PRI y cruza el voto por el PRI en aquella región. Opción, sí. Entonces, mucha precaución. Si empezamos a hacer votos cruzados, vamos a tener una cámara legislativa, una cámara de diputados, un poder legislativo, perdón, donde la mayoría va a ser los contrarios a Juntos Haremos Historia, que es la fórmula que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante que nos llevemos el carro completo. Repito, para poder tener una transformación social en este país, es muy necesario que también tengamos el poder allá en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Sí, mire, tenemos una Cámara de Diputados, obviamente, lo explicó Carlos ya. Sin embargo, se está, en las redes sociales se pide voto masivo. ¿Por qué voto masivo? Esta experiencia ya la vivió el marihuano Fox. Bueno, de que le guste, parece que siempre anda así, por sus comentarios, por su comportamiento. No son acordes, ya rayen lo ridículo, cuando sale que hay que legalizar la marihuana, que yo creo que ahí en el rancho que tiene allá en sus tierras tiene hierbita por ahí para su uso personal, que ya creo que está permitido, en fin. A Vicente Fox le pasó este problema. Lo dejaron llegar a la presidencia, pero lo secuestraron al Congreso. Así es. Y después querían echar una ley y se la votaban.
Es más, tenía que pedir permiso para salir del país, porque así tiene que ser, legalmente. Eso mismo puede pasar esta vez, por eso la importancia de voto masivo. ¿Por qué la importancia del voto masivo? Porque se requiere la mayoría en el Congreso. En este caso, la Cámara de Diputados, conformada por 500 legisladores, no la han bajado, que ya hace falta. ¿Por qué hace falta? Porque tenemos 200 diputados federales, les llaman de pilón, son los plurinominales, son los que obtienen los partidos políticos vía proporcional a la votación que alcanzan. Solamente 300 llegan por la vía del voto ciudadano. Los otros 200 pues, los mantenemos, esa es la palabra, y vamos, van personajes ahí como Osorio Chong, como los Moreira, como Carolina Villano, como César Camacho Quirós, eso en el PRI. Por el PAN, pues ya iba otro tipo de otras personalidades de estas mismas, creo que hasta Ceballos, el barbón, también ya anda ahí de diputado plurinominal. Pueden llegar, o sea, por la vía plurinominal pueden llegar. ¿Cuántos hay en el Congreso, diputados y senadores, que se la pasan como changos en el mecate? 500 en total. Bueno, de diputados federales, pero también hay senadores, 128 senadores. Dos, y luego, dos por estado, y hoy ya es un estado el Distrito Federal. Sí, dos Entonces también. se toman en cuenta dos de ahí. Y tienen 32 también por la vía plurinominal. Así es. Y 32 por la minoría relativa. La minoría relativa, este es el juego de instrumentos que tiene el INE. Poco lo utilizan, pero siempre se acomodan. Sí, Albino, ahora bien, hay mucha importancia también de los... ya lo dijo ahorita Albino, Fox se la pasó en contra del Congreso porque no tenía un Congreso a su favor, y los priistas, en revancha de que por primera vez había ganado el PAN, la mayoría de las propuestas de iniciativas de ley que él llevaba al Congreso se las rechazaban. Sí. Entonces, Calderón también sufrió de lo mismo. Fueron 12 años en los cuales los priistas les hicieron la vida imposible a los panistas. Los priistas aprovecharon en ese tiempo empezar a tener sociedades con los partidos rémora, y poco a poco fueron carcomiendo al PRD. Se lo acabaron, de hecho. Se lo fueron acabando al PRD, haciéndolo su aliado, y cuando gana Peña Nieto, hoy presumen los priistas que en este sexenio que todavía no se acaba, han tenido más reformas que en los 12 años que estuvo el PAN. Sí, lo que no han dicho es cómo nos ha ido, Carlos. No, cómo nos ha ido y de qué forma lo hicieron. ¿Cómo lo fueron haciendo? Fueron adquiriendo compadrazgos durante esos 12 años, agarrando a los partidos rémoras y al PRD, el PAN, que tenía mucho poder, y al PAN lo fueron aniquilando, dividiendo, como hasta el día de hoy está dividido el PAN. Esa es la virtud de canalla, de ratalla. Y hoy en día liquidar al PAN. Lograron, cuando inicia en el 2012 el mandato de Peña Nieto, logran tener una mayoría en el Congreso, no por puros priistas, sino cuando se le añaden los del Partido Verde, los del PANAL y los perredistas que están en contubernio con ellos, tienden a ser mayoría. Y es por eso que las reformas energéticas, la reforma laboral, que no es reforma educativa, y las demás reformas a la seguridad pública y todas las reformas que han llevado a cabo estos señores han sido aprobadas. Sí, porque no tienen prácticamente una oposición. Bueno, ese es el ejemplo el día de hoy, como Morena también debe de tener, el Juntos Haremos Historia debe de tener también una mayoría para empezar a derogar leyes en las cuales de una manera indiscriminada sí. fueron aprobadas, y ahorita estamos viendo las consecuencias de que ni la reforma energética nos ha beneficiado nada, que todos los componentes que nos dan a nosotros día a día, como es la energía eléctrica, las gasolinas, el gas, claro. Día a día usted lo ha vivido, va en aumento. Pasa una cosa, Carlos, de manera ladina, porque son ladinos, priistas, panistas, perredistas, están jugando con las emociones y la inteligencia del pueblo mexicano. Le están vendiendo la idea de que hay que tener un equilibrio de poderes, por supuesto. El poder legislativo siempre debe ser el contrapeso del poder ejecutivo, y el poder judicial debe tener una existencia autónoma al poder ejecutivo y al poder legislativo. No hay una división de poderes, pero están vendiendo la idea de manera muy ladina, debo decirlo inteligente, de que hay que darle el voto a Andrés Manuel, pero hay que ponerle diputados
contrarios, para que estos lo frenen. Y bueno, la división de poderes en el contexto muy propio dicho de la palabra es saludable, es sano. Sin embargo, cuando se habla de voto masivo es no solamente no tener los contrapesos, porque no estamos como para ser imparciales, lo dirían, ya hay algunos amigos que nos siguen en Conexión MX, como que no estamos para ser imparciales. Creo que en su momento podemos exigirle a Andrés Manuel que cumpla lo que ha prometido, porque lo haremos, como lo haremos con el que gane o con quienes ganen. Seguiremos informando, seguiremos nuestra labor, porque no estamos al servicio de ningún postor. Pero creo que la petición del voto masivo es dejarle las manos libres a Andrés Manuel López Obrador, concretamente a Juntos Haremos Historia, la coalición que conforman Morena, PT y PES. ¿Para qué? Para que puedan sacar el consenso de las leyes que hacen falta en este país. Andrés Manuel habla de beneficiar a los jubilados, habla de beneficiar al campo, habla de inyectarle capital al campo fregado, al campo pobre de México, sacar a los campesinos que siembran coca y mota para sobrevivir, no por lucrar. Para todo eso, habla de dejar de darles agua a los niños con cáncer en lugar de lo que deben tener las quimioterapias, su tratamiento adecuado. Para que todo esto sea una realidad, AMLOVISH, el Expreso de Tabasco, necesita tener la anuencia del Congreso. Y si le llegan a usted, o usted, amable cibernauta, seguidor de Conexión, no tiene la idea clara de por qué le venden la idea de que tenga un contrapeso, que lo cuide. No, lo que necesitamos es alguien que actúe y que le permitan actuar. No porque Fox hubiese querido actuar, Fox quería taparle el ojo al macho. Nos estamos topando con un personaje que aglutina la inconformidad social de los mexicanos. Sí, lo que quería Fox al fin no es tener las reformas que sí pudo hacer Peña Nieto. Nada más él se quería parar el cuello haciéndolas desde aquel tiempo. Pero por cuestiones de ego, los periodistas no lo dejaron. Cuando ellos sí tuvieron el poder como lo tienen hasta el día de hoy, sí lo hicieron ellos. Sí. Lo que no querían es que aquellos se colgaran la medalla. Ahora, sí de los contrapesos que maneja el vino, hay contrapesos también muy explícitos, como son los expresidentes de México. Y el ejemplo está cuando gobernó Miguel Alemán, quiso reformar el artículo 27 para privatizar la energía en México, a lo cual todavía tenía un poder moral Lázaro Cárdenas del Río, y movió sus fichas de dominó y logró darle para atrás a esa iniciativa de ley que quería hacer Miguel Alemán. Hoy en día hace mucho esa reforma. Ok, ese es un ejemplo. Hoy en día un pastel muy preciado. Así es. Hoy en día siguen teniendo poder esos expresidentes, con los cuales ya no juegan al vino un contrapeso, sino son cómplices de. Y es Carlos Salinas de Gortari. Sí, el pelón, el orejón Salinas. Carlos Salinas de Gortari, en vez de jugar el papel de contrapeso, no, ya está sumido. Para que los nuevos presidentes que estén ejerciendo el poder hoy en día no cometan errores y bajo la experiencia de un expresidente vaya de contrapeso. Sí, hoy en día es cómplice de y no forma el contrapeso el día de hoy que necesita México. Y creo que sí, Carlos, ya una vez establecida la democracia, encaminado el rumbo hacia adelante del país, sí hacen falta los contrapesos, pero no en estos momentos, de veras. No hacen falta en estos momentos dividirnos. En estos momentos hace falta dar el voto de confianza en lo que llaman voto masivo, porque hay otros. Mire, Andrés Manuel ha sido muy inteligente, creo, su propuesta, al señalar la revocación del mandato como un órgano constitucional, como un mandato del gobierno dado al pueblo, sí, medio plebiscito. Para tener esas reformas en el campo, sobre todo, se necesita mayoría en el Congreso. Sí, para todo esto que he mencionado, para hospitales, para becas, para apoyo al campo, para el apoyo de los empresarios. Para reformar de veras, se requiere el Congreso. Y que se han beneficiado los mexicanos con la reforma energética, y que de veras se han beneficiado los profesores, como lo han manifestado, que de veras tiene una reforma. Nos lo manifestaban ahora que vino a esta región, que no ha llegado, no ha aterrizado la reforma educativa en sus aulas. Entonces necesitamos unas verdaderas reformas, y para eso necesitamos, repito, el voto masivo. Tache todas las boletas por Juntos Haremos Historia. No le hace que no conozca a tanto
porque seguramente en ciertas regiones Sí, no van a conocer a las personas. no van sí. a conocer no sean Los candidatos. nombres relevantes. No, es que no hay mucho, pues no hay ni siquiera mucho trabajo. En los Entonces, distritos. es necesario, repito, hacer ese voto masivo, tachar las boletas todas por Juntas Haremos Historia. Es la única manera que podemos tener una transformación que usted desea el día de hoy. Bueno, es lo que ha convocado Andrés Manuel López Obrador. Se lo dejamos a su criterio, a su amable consideración. Carlos, nos vamos y ustedes y nosotros tenemos una charla pendiente en Conexión MX, su canal.